¿Cómo pifiaron, no? Qué raro, las los encuestadores pifiándole. A ver, no le pifiaron tanto en lo que pensaban que iba a tener Bolsonaro. Lula. A Lula, al cual lo acercaban casi al 50%, no pasándolo. Pero había encuestadoras que ya lo daban como ganador en primera vuelta. Sí, está bien, pero lo daban encuestadores en primera vuelta porque decían que Bolsonaro iba a estar muy, pero muy abajo de lo que estuvo. Sí. Te había Ahora, sacado la rutina. Ahora, arrancó y fue una cosa hermosa ver. Yo estaba haciendo zapping entre TN y C5N. Yo estaba durmiendo por esta cosa de que me pasó, ¿no? Viendo velatorios, porque cuando arrancó... sí, fue un velorio la pantalla. C5N arrancó, como te acuerdas cuando decían que ganó Scioli. Sí. Bueno, arrancó así C5N. A los 3 minutos... Con Navarro no diciendo que ya se fueron cagones. A los 2 minutos era una fiesta de la Nación Más. Estaban todos de fiesta con Bolsonaro, porque de repente estaba ganando Bolsonaro. Era una cosa de loco. Y en C5N estaban todos, pero con una caripela, estaba el Gato Silvestre, estaban todos como locos. Y de repente empezó a reclamar, pero Bolsonaro quedó con 43% de los votos. Le daban le daban 30 y pico. Le daban, claro. De hecho, algunas le daban casi 30% de exactamente, de por eso es que lo daban a Lula en ganador en primera ronda. Pero para esto, ¿por qué no hablamos con alguien que sepa? Porque nosotros estamos tirando charla de bar. Con alguien serio, ¿no? Alguien que estudió, no como nosotros que vinimos, tomamos una cervecita y arrancamos un programa de radio. Y estudiamos tomando cerveza. Estudiamos tomando cerveza. Por eso que del otro lado tenemos al politólogo Juan Negri. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo Jiménez te habla. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo andan? ¿Todo? Bien, todo bien. Juan, ¿nos contás un poquito cómo queda parada el balotaje después de este resultado? Y si este resultado realmente le movió un poco la estantería del PT, era lo que esperaban, no lo esperaban, ni Bolsonaro lo esperaba. Hubo amague de... Intentaron decir que hubo fraude, no sé si prosperó, pero bueno. ¿Hubo también típico. Esa escena? Siempre. Bueno, creo que Bolsonaro se tenía fe, por lo menos públicamente eso es lo que decía. Yo creo que él realmente creía que iba a tener estos números. Creo que el Partido de los Trabajadores, para el Partido de los Trabajadores es evidente que todavía hay un antipetismo muy fuerte en Brasil, ¿no? Es decir, creo que eso queda muy en evidencia. Todavía al PT le cuesta el votante moderado que tal vez lo acompañó a principios de los 2000, pero que toda la cuestión de los escándalos de corrupción, la crisis económica de 2016 le afectó ese voto. A mí me da la impresión de que parte del error de las encuestas tiene que ver con que los indecisos a último momento en su mayoría se fueron con Bolsonaro. O sea, creo que esto tiene que ver con la dificultad del PT de ganar ese voto moderado. Y creo que al PT un poco le mueve la estantería, por llamarlo de una manera, en el sentido de que ahora enfrenta una segunda vuelta que es competitiva. Yo creo que Lula quedó realmente a 2 puntos. Me parecía muy extraño que no gane, pero definitivamente va a tener un Congreso muy a la derecha, con el cual obviamente va a tener que hacer muchas concesiones, ¿no? Claro, ¿cómo te va, Juan? Mariano es mi nombre. Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Esa era una de las cosas que va a tener que afrontar Lula en caso de que gane. ¿Cómo va a ser para gobernar con todo el Congreso con mayoría de la tendencia de Bolsonaro o partido de centro derecha? Sí, la verdad es que cuando uno ve los resultados en el Congreso brasileño, lo que ve es que el centro desapareció. Tenemos un bloque muy consolidado del Partido Liberal de Bolsonaro y de sus aliados, y bueno, después también el PT como segunda bancada, o sea, un Congreso muy polarizado. Lula va a tener que hacer, me imagino yo, muchos más movimientos hacia el centro, más de los que hizo. No, me imagino en estas semanas hacia la segunda vuelta, incluso más movimiento hacia el centro por parte de Lula, posiblemente también buscando, tal vez anunciando algún nombre ortodoxo para el Banco Central,
obviamente tal vez también buscando algún tipo de alianza con Simón Tebet más específica a la que ya tiene. Y después sí, la verdad es que se le presenta un panorama complicado en el Parlamento. Van a ser 4 años, bueno, si gana Lula, ¿no? Pero van a ser 4 años complejos, de una oposición además muy férrea, ¿no? Claro, acérrima. ¿A qué se debe la polarización esta en Brasil? O sea, la ausencia de los moderados. Recordemos que con Lula Brasil fue una de las primeras 5 economías mundiales. Cuando descubren, ¿te acordás? La plataforma petrolera que Petrobras... A ver, Lula volvió a crear la clase media brasilera. Brasilera, claro. ¿Pero a qué se debe esta cosa? ¿Los casos de corrupción mancharon a fuego a Lula, en cierto modo? Yo creo que hay un proceso común en Brasil a otras democracias en el mundo, en el cual los fenómenos políticos van corriéndose hacia los extremos. Me da la impresión de que hay un sector que de alguna manera resintió siempre la llegada de una persona como Lula a la presidencia. Y también hay una reacción, me parece, a cierta apertura cultural. Lo estamos viendo en muchas democracias del mundo. Esto excede a Lula, ¿no? Pero frente al avance de derechos de las minorías, aparece una reacción conservadora. Lo vimos en Estados Unidos, lo vemos en Francia, lo vimos un poco en Chile. En menor medida, creo yo, lo vimos un poco, lo estamos viendo, mejor dicho, en Argentina. Creo que todo eso es una especie de combo, o sea, un combo que activa a los sectores más de derecha. Y después también hay una cosa que entender, ¿no? Es decir, los que votaron por Bolsonaro, ese 40 y pico, ese 43%, no son todos de ultraderecha. Son tipos que desconfían de Lula, que efectivamente creen que durante su gobierno hubo muchos casos de corrupción, y que creen que las reformas de Bolsonaro apuntan en una dirección correcta. Juan, y a ver, quedan entre todos los que no votaron ni a Lula ni a Bolsonaro. No suena en cierto modo, ¿no? Este contexto también. Hay 8 puntitos ahí dando vueltas, de los cuales los principales 7 están entre Simón Tebet y Ciro Gómez. El resto, Simón Tebet, Ciro Gómez y el resto que hay ahí que llevan ese puntito extra, ¿tienen una tendencia más a lo Lula o una tendencia más a la derecha? La que salió tercera creo que es de centro-derecha el partido. Sí, Simón Tebet es de centro-derecha, es la candidata de los 2 partidos tradicionales de Brasil, ¿no? Es decir, el Partido Democrático Brasileño y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Este último es el Partido de Cardoso. En principio yo la veo más cerca de, sobre todo a Ciro Gómez, que es el candidato como de centro-izquierda, una especie de partido socialista, si se quiere, Partido Democrático Trabajador. En principio los veo más cerca de Lula que de Bolsonaro. Pero 2 más 2 no es 4, ¿no? Es decir, hay votantes ahí que tal vez son profundamente antipetistas y que se inclinan por Bolsonaro. Yo creo que, insisto, me parece que de esos 7 puntos me sorprendería que Lula no consiga los que le faltan para llegar. Pero tampoco se va a llevar todo, me parece, ¿eh? Tampoco se va a llevar todo. En Argentina hubo una gran tendencia a la abstención en caso de los votos cuando no estabas muy de acuerdo con uno o con el otro. Sí, voto bronca, ¿no? ¿En Brasil ves la misma posibilidad de abstención al voto? En la segunda vuelta, no, me parece que no, porque a mí me da la impresión, si nosotros sumamos es decir, no hubo mucho voto por las terceras fuerzas, digamos. La verdad es que no parece haber habido un gran sector que dice, bueno, no estoy ni con Lula ni con Bolsonaro. O sea, juntos tienen más o menos el 90% de los votos, ¿no? Soy un poquito, 90, 91. Con lo cual, me da la impresión de que la mayor parte de la sociedad brasileña ya eligió entre Lula y Bolsonaro. Entonces, no imagino un gran porcentaje de abstención, pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? Bueno, se va a venir un periodo, esto se define en octubre. Ahora, a fin de mes, el 30 de octubre. Y bueno, Lula ha hecho un montón de concesiones y ha generado no es un PT puro, y no, es una coalición. Es un PT de coalición con el cual moderado, un PT moderado. Un PT moderado que va a tener que negociar con un montón y va a tener que afrontar también
una Argentina también en proceso de elección y ver cómo negocia con una Argentina que se llevó bastante bien, creo yo, con Bolsonaro, ¿no es cierto? Argentina con Brasil en la época de Bolsonaro. A ver, Argentina y Brasil tienen una relación que excede a los presidentes, muy estructural, digamos, nuestro principal socio comercial, y eso independientemente de quién gobierna, estas cosas siguen. En el clima político hubo muy poca sintonía, la verdad, y eso genera problemas, la verdad, porque hay un montón de cuestiones en la agenda bilateral que tendrían que avanzar, la reforma del Mercosur, por ejemplo, y cuando no tenés onda con tu compañero de trabajo, bueno, a todos nos pasará en la oficina, ¿no? Cuando no tenés mucha onda con tu compañero de trabajo, algunas cosas no avanzan demasiado bien. En ese sentido, un triunfo de Lula abre la puerta para un mayor diálogo, me parece. El gobierno argentino está claramente favoreciendo al candidato del Partido de Trabajadores. Y, a ver, aventurándonos a un pronóstico. Como vos dijiste, Lula quedó a 2 puntos, 2, 3 puntos. Es medio difícil que se le escape, ¿no? Yo creo que es difícil, pero no es imposible. Pero no, me parece que el escenario más probable, o sea, terminó siendo una elección más competitiva de la que creíamos. Claro. Si miramos la serie histórica, no debería haber sorprendido tanto, porque el PT la verdad que saca más o menos los mismos números que saca en la década de los 2000, es decir, desde que se reformó la Constitución brasileña solamente una vez, no hubo segunda vuelta, con lo cual en realidad la verdad es que tendríamos que haber esperado que hubiera segunda vuelta. Pero bueno, lo cierto es que termina siendo una elección mucho más competitiva de la que creíamos. A mí me parece difícil que Lula no gane. Insisto, por esto le faltan 2,5 puntos. Digo, tendría que ser esos votos de Ciro Gómez y de Simón Tebet tendrían que ser votos muy antiulistas. Pero yo creo que por eso, creo que si tuviese que hacer un pronóstico, diría que gana Lula. Bueno, igual, digamos, me imagino que el PT está esperando mantener una buena, en lo que va a ser el balotaje, tener una diferencia lo más amplia posible para no terminar como terminó Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff, acordate que ganó por una milésima, sí, fue cuestionada y después terminó en lo que terminó. Así que me imagino que si termina muy juntito, Bolsonaro va a salir a cantar fraude y vas a tener 4 años de quilombo. La gran Trump con Biden, ¿no? Exactamente. Sí, yo igual no imagino un triunfo arrollador de Lula. Yo de esos 7, 8, 9 puntos que todavía no, en la primera vuelta no votaron por ninguno de los dos, no creo que vayan todos para Bolsonaro. Así que creo que va a ser una elección cerrada. Me parece difícil que se le escape a Lula, pero cerrada. Juan, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. A Juan Negri, politólogo. Me quedo con algo del análisis de Juan, que es que fue más competitivo de lo que se esperaba, ¿no? Sí, obviamente. Sí, y esto te da una pauta también de que Bolsonaro ya no es un emergente raro de la política brasilera. No, son personajes sino que se consolidó, así como todo. Más del 40% de los votos. Sí, no es, a ver. De base. Raro hubiese sido base. si ahora, bueno, era un loquito, ahora no te vota nadie. No, te volvieron a votar. Te volvieron a votar y te volvió el 43% del país que tiene 200 millones de personas. Sí, que en la ciudad de San Pablo vive lo que vive en Argentina. O sea, Río de Janeiro te volvió a votar casi el 50% de Río de Janeiro o más te votó a Bolsonaro. O sea, ya dejó de ser un emergente y evidentemente hay una tendencia en Brasil. Lula que gana a la derecha. Lula que gana, no gana en las zonas costeras, me imagino, Lula gana en el tierra norte. adentro. Lula gana en el norte. En Salvador. Norte, en Salvador te mete un 60%, 70%. Todo lo que es el nordeste brasilero te lo gana. ¿Quiere decir algo el productor? Sí, está Ay, qué moderno que está Venturini con esa remera. Sí, está, parece. Quedó dividido al medio. Brasil, al norte, salvo un estado que no me acuerdo el nombre, creo que fue de Bolsonaro. Minas Gerais. No, al norte, Es al el norte. único que No, Minas Al Gerais norte. es abajo, Por eso, al sur. Al norte, no sé cuál ganó. Ahí es de Atlético Mineiro, el equipo Atlético Mineiro es de ahí. Al norte, Garopaba. Todo As Lula Galinhas. y De Pernambuco. de mitad para abajo, todo Galinhas. Bolsonaro. Dividido al medio quedó. Brasil. Divididinho. Ahora no entiendo, ¿no? Vos fijate porque las presidentes... Lula que tuvo dos periodos, ¿no? Sí. Y el tercero Lula fue de tuvo Rousseff. 2 periodos y uno de Rousseff.
Brasil llegó a ser la tercera economía mundial Sí. con Lula. Sí. Sobre todo cuando, yo me Sí. acuerdo cuando descubren esa reserva petrolera con las perforaciones que hacía Petrobras, que descubren. ¿Qué negoció en haber comprado acciones de Petrobras? Y en no, ese momento? no, pero después es el deterioro, ¿no? Es como- de todo proceso, Pero es claro. como todo esos Pero procesos. acá en Latinoamérica se da más que nada. En Latinoamérica se da. Se dio el peronismo es el peronismo, te estoy dando el peronismo de Perón, ¿eh? Es el ejemplo, precursor. el ejemplo más claro. Creo que es el ejemplo más claro. Pero te vas a cualquier. No seas tan cipayo. ¿Por qué cipayo? Si te Al vas contrario. Si te vas a Europa, vas a encontrar seguramente. Pero no hay Le tan. das a algún político 8 o 10 años No. en el poder. Anda a preguntarle a Putin. Que la No, corrupción bueno, pero no es rusa. Europa eso. Pero anda a China. Bueno, pero no es Europa. Ah, bueno, está Me estás bien. hablando de Europa vos. Bueno, anda a España. La corrupción que hay en Sí, España. pero no te estoy hablando de la corrupción per se. No te estoy hablando de la corrupción por sí. Que existe. Italia. ¿Qué carajo está pasando en La Plata? Pues se detuvo el partido, hay corridas dentro de la cancha. Quilombo, partido bueno con incidentes fuera del estadio, dice. Bueno, en fin. Después tenemos, por suerte, un análisis deportivo muy sí, importante. me imagino que debe estar al tanto de Debe todo. estar masturbándose en este momento. Yo a lo que voy es. La corrupción está enquistada, creo que en todo el mundo. Pero acá en Latinoamérica lo que se dan los. Estos gobiernos unipersonales, ¿no? Con figuras, con Sí. líderes muy fuertes, pero muy fuertes realmente, como bueno, Perón, si querés Lula, Cristina. Cristina, me quedo con Cristina No, pero a dentro, ver, dentro de ese ¿querés periodo. cagarte la risa? Macri también, el PRO, Cambiemos. Pero estuvo 4 años nada más. Está bien, sí, está bien. Tuvo 4 Demasiado, años. demasiado para hacer los negociados que hicieron, Estuvo ¿no? Pero 4 años porque perdió. sí, Porque le fue tan mal que le perdió. sí, pero los movimientos considerados populistas, no odio esa palabra realmente, son muy fuertes, cosa que no pasa Está muy en- desgastada toda la política. Hoy en día, a lo largo hoy en día en es muy todo el mundo no complicado. pasa eso. ¿Sabes cuánto tiempo va a pasar en Argentina para que un presidente sea reelecto? Va a pasar mucho tiempo. Te puedo asegurar que el próximo presidente que gane en Argentina. No sé, ¿eh? Puede ser reelecto el frente. Por ejemplo, está ahora bien. yo lo que creo es que si se presenta, no obviamente Alberto Fernández, no el nombre, el mismo partido, Bueno, con pero- otro candidato lo gana. Pero en Argentina. Qué mal que quedaron los técnicos, ¿no? Disculpa, me estoy viendo las imágenes acá en el monitor del estudio. El pelo de Pipo Grosito. Pipo ¿qué le Grosito, pasó? pero Pipo Grosito se metió adentro, era el nombre de la bolsa, se metió adentro del sobre todo que tiene puesto. Y el negro Ibarra Me también. parece que tiraron. Margarito Tereré también está tiraron, visiblemente. bombas de humo. Bombas de humo. Bombas de humo. Sí. Bombas de humo. Tenía Mira, un compañero de acá- la secundaria que decía, tiraron bombas de humo. Bombas de humo. Bueno, vamos un temita. Vamos a un tema. ¿Hay noticias de la gorra después? Sí, hay noticias de la gorra. Ahora vienen los fabulosos Cadillacs. ¿Con qué? LFC con número 2 en tu lista. Uno, creo que de los mejores temas de los fabulosos. Mentira. No, ¿verdad? No, mentira. No, pero ¿verdad? A ver, déjame escucharlo y te digo. Ahí arranca.